Saludos. Continuando con nuestro tema de estructuras iterativas, las que permiten hacer algunas repeticiones de instrucciones pues que consideramos se repiten dentro de nuestro programa, pues ya habíamos visto la estructura while y do while. Vamos a retomar la estructura while, o sea la estructura mientras, que es análoga a la que vamos a ver el día de hoy. Entonces esa decía que mientras se cumpla una condición, o sea mientras esa condición sea verdadera, se ejecute una sentencia, o sea unas instrucciones. Bien, para que eso sea posible y ese ciclo llegue a un final, utilizamos una variable de control que por lo general empieza valiendo 0, dependiendo pues el objetivo del programa, y normalmente aquí hace un incremento de esa variable de control. Y aquí terminaría nuestro ciclo. Entonces, varios elementos aquí son importantes para tener en cuenta dentro de esa estructura. Entonces, la variable de control, la condición, la sentencia, o sea las instrucciones que se hacen, y el incrementador, que es el que logra que en algún momento esta condición se vuelva falsa y se rompa el ciclo. Utilizamos también algún ejemplo, hemos utilizado algún ejemplo para poder ver la practicidad de este ciclo. Vamos a retomar el mismo ejemplo, que es un robot que desea construir un cuadrado. Entonces digamos que empieza en este punto, y al iniciar en este punto mirando hacia esa posición, entonces el robot deberá avanzar, o sea que la primera instrucción debería ser que avance un número de pasos, digamos que en este caso fueran 10 pasos, un ejemplo, y eso lo llevaría a esta posición. En esta posición tendría que girar, y la segunda instrucción entonces sería girar, en este caso 90 grados. Eso lo pondría en esa misma posición, pero mirando en el otro sentido. Ahora, ¿qué debería hacer nuevamente? Pues avanzar 10 pasos, que era lo que habíamos tomado en el mismo caso anterior, 10 pasos, y eso lo pondría en este punto. Aquí se repetiría, debería volver a girar y volver a avanzar, y eso lo llevaría a este punto donde nuevamente tendría que volver a girar y volver a avanzar, y lo llevaría a este punto para que quedara en la misma posición anterior, pues debería volver a girar. Entonces, como lo que se repite aquí constantemente pues es la instrucción de avanzar y girar, esas deben ser las que tengamos en cuenta aquí. Voy a colocarlas como avanza 10 y gira 90 grados. Ese es el grupo de instrucciones que debería repetirse. Si utilizáramos un ciclo while, entonces tendríamos que mientras la condición se cumple, ¿cuál sería la condición? Pues necesitamos una variable de control, en este caso debe ser una variable de tipo entero, que normalmente se llama como i, j, k, l. Eso permite identificarlas o diferenciarlas de las otras variables como una variable que pertenece a un ciclo. Es casi una convención que se utiliza. Esa variable empezaría para nuestro caso valiendo 0, y aquí adentro tendría que haber una condición que permita que esto se cumpla y que cuando no sea verdadera pues que se rompa el ciclo. ¿Cuál sería esa condición? Pues que i sea menor que 4. Mientras i sea menor que 4, entonces se deben ejecutar estas instrucciones, y cuando termine de ejecutar, cada vez que se cumpla un giro de ese ciclo, una iteración, debería incrementar nuevamente la variable de control. Entonces ese incremento es tomar la variable que se llamaba i y volverla a i más 1. ¿Listo? Y aquí cerraríamos nuestro ciclo. Eso permitiría
que se cumplan estas condiciones, estas instrucciones, y construya pues ese cuadrado. Para el caso de nuestro tema nuevo del día de hoy, que son las estructuras iterativas for, la estructura iterativa for, pues veremos lo siguiente. Entonces, comparte varios elementos, o sea, el for traduce un para, y dentro de ese enunciado deben ir incluidos todos estos mismos parámetros. Entonces, el primero sería la variable de control, inicializada también, que como en este caso estaba inicializada a 0, voy a colocarla así también. Debe tener la condición, entonces en este caso la condición debe aparecer aquí, y después de la condición vendría el incremento de la variable. De la variable de control. Bien, entonces ahí quedaría todo el enunciado. En la parte interna quedaría la sentencia, o sea, las instrucciones, y aquí finalizaría con una llave, que inicia la llave de inicio, está la llave de final para ese ciclo. Entonces, como vemos, el enunciado pues asegura que no se olvide, en este caso pues la condición, la variable de control debe ser creada antes del ciclo, aquí debe estar dentro del enunciado del ciclo. Eso hace que no se olvide, y tampoco se olvide el incremento que se hace de la variable de control, lo que hace que la condición en algún momento se vuelva falsa también. Para nuestro caso aquí del ejemplo del cuadrado, pues lo mismo, utilizaríamos las mismas instrucciones, son las que se repiten. Entonces avanza 10 pasos, y gira 90 grados. ¿Y eso cómo lo agruparíamos? Entonces lo mismo, utilizamos entonces la estructura que es for, la variable de control que será una variable entera que se llama i y que empieza valiendo 0. La condición sería que ese i siempre sea menor que 4. Cuando cambie esa condición pues se rompe el ciclo, y la variable i debe ser incrementada. Esto pues es una forma de abreviada de escribir esto mismo. Esto de aquí es lo mismo que escribir esto de aquí, o sea, i va a ser igual a i más 1, y no necesitaríamos hacer nada más. Esa es la estructura iterativa for. Entonces pues como vemos es muy sencilla, tiene unas ventajas pues con respecto a la otra estructura, y es que todo queda en el mismo enunciado. ¿Cuándo se usa while y cuándo se usa for? Entonces pues, se dice que for tiene la propiedad que va de n hasta m, o sea que uno conoce la cantidad de veces que se va a ejecutar ese ciclo, y en este caso el while tiene esta característica de 0 a 1, quiere decir que de 0 a n, que quiere decir que puede ser que nunca se ejecute hasta un número indeterminado de veces. Entonces pues esta es la explicación. Veamos entonces cómo se aplica esto dentro del lenguaje de programación C++. Bien, continuamos aquí entonces ya dentro del compilador del lenguaje C++, un compilador online. Vamos a realizar un ejercicio para la impresión de los primeros 10 números naturales por la pantalla, números enteros, utilizando primero, como el mismo esquema que estábamos manejando en el ejemplo del tablero, una estructura while para ver el efecto, y después lo haremos con la estructura for. Entonces lo primero sería mostrar cuál es la instrucción que debería repetirse y con la cual vamos a aprovechar la estructura iterativa. En este caso pues vamos a mostrar un mensaje por la pantalla en el cual digamos se diga que un número que se va a imprimir, como
es como van a ser caracteres por la pantalla, entonces vamos a dejarlos entre comillas y lo vamos a concatenar con, digamos, si utilizáramos únicamente esta salida por la pantalla para imprimir los números, entonces necesitaríamos imprimir primero el 1, un salto de pantalla, después el 2, o sea que aquí esta misma instrucción se repetiría y utilizaríamos entonces la misma instrucción, pero variaríamos el número aquí por el 2 y así sucesivamente el 3 y 4 hasta que lleguemos a los 10 primeros números que deseamos imprimir. Entonces la estructura while nos va a permitir ahorrarnos esa cantidad de líneas de código y vamos a utilizarla para que se repita ese ciclo hasta cuando nosotros lo deseemos. Entonces ya habíamos dicho que necesitamos una variable de control que para los efectos de los ciclos se utiliza IJK y ese nombre para diferenciarlas de las demás. Entonces tendríamos la variable, se va a llamar I, empezaría valiendo 0 y definiríamos ahora la condición. La condición pues tendría que ser hasta que I sea menor que 4. Ahí se empezaría a ejecutar nuestro programa y finalizaría luego de hacer el incremento. Entonces la variable I debe ser incrementada y ahí sí terminaría nuestro ciclo. Entonces digamos que aquí lo que se debe ir imprimiendo en el caso de nuestro programa es cada vez que se recorre el ciclo la variable de control. La primera vez va tras 0, entonces imprimirá el 0 cuando dé una vuelta, no sería 4 sino sería 10. La segunda vez valdría 2, la tercera vez 3 y así sucesivamente. Veamos entonces cómo quedaría en el caso de la estructura iterativa while. Entonces aquí en la consola podemos ver que se imprimieron los 10 primeros números desde el 0 hasta el 9, cumpliendo pues efectivamente esa condición. Ahora vamos a ver cómo funcionaría con el ciclo for. Entonces, para el ciclo for, como vimos, todo se declara dentro del mismo enunciado del for. Entonces una variable de control que se llama i, que empieza valiendo 0, la condición que sería la misma que tenemos arriba, que hasta que i sea menor que 10, y posteriormente el incrementador. Con eso ya terminaríamos el enunciado de nuestro ciclo. Aquí empezaría la instrucción y la instrucción sería esta misma que tenemos en la parte superior. Entonces la voy a pegar, para copiar la voy a pegar aquí para no repetir. Con esto ya tendríamos definido nuestra estructura. Entonces voy a comentar aquí para que no se ejecute esta parte, no se tenga en cuenta por el compilador y solamente se ejecute esta parte del código. Entonces veamos cómo funcionaría el ciclo. Efectivamente, entonces tenemos el mismo resultado con la estructura while, los 10 primeros valores. Esa es, digamos, la utilidad que tiene el ciclo for y la comparación que se hace con el ciclo while. Es una estructura pues muy utilizada en los lenguajes de programación.